para que terminen de ingresar. Por ahora conmigo somos 16. Entiendo que, bueno, viene pasando. La asistencia a estos espacios mermó muchísimo después de las vacaciones. No sé en el caso de ustedes, pero en primer año es dramático. Y en tercero y en cuarto es muy notorio también. Con ustedes es la primera vez que nos vemos porque el plan era habernos visto un poquito antes, pero como había una actividad a medio hacer y quería que la completen por lo menos la mayoría de ustedes, los dejé, como tampoco por eso participé en el foro, como para no cerrar y permitir que ustedes se expresen. Antes de meternos directamente en la discusión sobre eso, este, vamos a dejar que entren algunos compañeros más.
Bueno, si les parece, si bien todavía tenemos compañeros que están entrando, podríamos ir arrancando. La idea de hoy es cerrar la, la actividad que ustedes están haciendo ahí en el aula y desde ahí arrancar con el tema que también ya hemos publicado ahí, esa clase, esos videos que ya están ahí también a disposición de ustedes. En cuanto a la tarea, tenían dos partes. En principio les di yo este, una actividad así pensada como para que podamos entender las cosas que automáticamente se dicen y en la que estamos todos inmersos, responder automáticamente a estos enunciados para, bueno, darnos cuenta de una cuestión cultural que nos atraviesa a todos. Por eso esa famosa trampa que les dije que tenían las consignas. Eh, Son enunciados que están dados como verdades, que por otro lado son familiares a nosotros y que, bueno, desde el lugar donde vivimos, desde las concepciones que tenemos, vamos a responder automáticamente. Es lo que sucedió. Verdaderamente, salvo algún caso que, bueno, se corrió un poquito del lugar, eh, entendiendo que la cosa no podía venir tan directamente, generalmente las respuestas son las que uno esperaba y las que uno hubiese dado también frente a estas consignas. Bueno, cuando les pido, le dan el texto y básicamente encuentran la trampa donde estaba el enunciado, en muchos casos la mayoría se dio cuenta por dónde venía la cosa, pudo ahí cuestionar estas cuestiones culturales que tenemos y es lo que tenía como propósito la tarea. Así que en ese sentido estoy más que satisfecho con lo que apareció. Así todo, hay algunos que no encontraron la trampa y en este sentido, si bien por ahí lo que dicen es correcto, es certero, lo que queremos hacer es cuestionar a partir del texto de nuestra autora, de Violeta Núñez, tres conceptos que ella trabaja. El primero de ellos, que, a ver, que no son tres conceptos caprichosos ni mucho menos, sino que parten de escritos de la OCDE, que es la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, y que forman países del primer mundo, o documentos políticos del Banco Mundial, que son ideas que después toman los países para ver sus sistemas educativos, ajustarlos y hacerlos conforme a estos documentos. Lo que hace Violeta Núñez es criticar esto y le apunta a tres o cuatro cuestiones muy puntuales. La primera de ellas es, por lo menos en el orden que le vamos a dar nosotros, el hecho de que se pida a la escuela que sea la contenedora de los niños y jóvenes. Entonces, bueno, ¿cómo aparece esto en los documentos, en los discursos, en la televisión? La escuela, digamos en el enunciado que yo les decía, la escuela falla porque no contiene a los alumnos. Hay deserción escolar porque la escuela no es buena contenedora de niños y jóvenes. Entonces aparecieron muchas discusiones muy pertinentes, muy desde la defensa de los derechos del niño, muy desde la defensa de la escuela, muy desde el argumento de eh, sería un reduccionismo ubicar a la escuela como única responsable. Todo lo que me escribieron es verdad, está claro. Lo que tenía como trampa la pregunta era que tenemos que debatir si la escuela debe ser contenedora. Bueno, esta era la clave. Lo que va a decir Violeta Núñez es, la escuela es transmisora de cultura, la escuela es, debería ser, lo vamos a decir al final de este apartado, un antidestino, alguien que impulse a quien está a
un destino distinto al que la sociedad lo estaría empujando ahora, pero la escuela no debe ser mera contenedora de los jóvenes. Mucho discurso de la escuela debería tener doble jornada en todas las escuelas del país, debería haber más materias, más horas adentro. En muchos casos está dado por preferible tengamos a los pibes dentro de la escuela y que no estén en la calle, que hasta parece muy loable y que hasta pareciera ser la solución. Mientras esté en la escuela y no esté en la calle, no consume, no delinque, no están malas compañías de adultos que lo puedan llevar a distintos lugares. Digo, ojo, la discusión no está mal plantearla en ese sentido. Ahora la cuestión es de la escuela, ¿para qué está la escuela? ¿Cuál es la función de la escuela? ¿La escuela debe quedarse entonces como mera contenedora? Cuando decimos frente a los paros docentes, ¿qué hacen las familias? ¿Cómo hace esta mamá que depende de la escuela para poder ir a trabajar? ¿No? Tiene que dejar al pibe en la escuela para poder ella trabajar. Estamos diciendo lo mismo. Ahora, obviamente, queda más que claro que es un problema para la familia y que la mamá o el papá o quien fuere que sale a trabajar necesita que su hijo quede en algún lugar. Siempre la pregunta que yo les hago es, bueno, que haga lo mismo que hace en enero o en febrero cuando no hay escuela. Así como en enero y en febrero puede salir a trabajar y el chico no está en la escuela, bueno, en un paro docente podría ser más o menos lo mismo. Que no es una respuesta simpática, lo sé, pero que muestra que hay posibles soluciones. Eh, pero digo, corremos el debate, vuelvo, la escuela no está pensada ni debe ocupar el rol de ser contenedora, de simplemente ser un lugar donde las personas estén durante un tiempo y durante unos años y pasen por allí y nada más que eso. El debate que propone Violeta Núñez es darle un sentido, un contenido a la escuela, como transmisora de contenidos culturales y como posibilitadora de un futuro distinto, de la proyección de un sujeto hacia otra cosa diferente, que es lo que ella después va a decir como antidestino. Yo no lo tomaba ahora porque, bueno, ella ya introduce lo que yo voy a decir al final. Ella está pensando en lo que se llama la pedagogía social. Hoy por hoy, si alguno de ustedes el día de mañana trabaja en un equipo de orientación, verá que va a depender de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. ¿De qué se tratan estas cosas? Bueno, la pedagogía social es esto, es una pedagogía que surge para trabajar en los bordes, para trabajar en el último peldaño y siempre pendulando entre el incluido y el excluido. A diferencia de la pedagogía tradicional que se ocupa del alumno, del estudiante que está dentro, cómo logra que aprenda o que aprenda mejor, la pedagogía social se ocupa de aquel que está por caerse o está caído del sistema, como diríamos en Chicos en Banda, del expulsado, o de aquel que, bueno, está en ese borde haciendo equilibrio entre el adentro y el afuera. Bueno, como este texto que habla de la pedagogía social, entonces dice antidestino, pero antidestino para estos pibes, básicamente, para aquellos que están haciendo equilibrio, para aquellos que la sociedad está diciendo que no tienen posibilidades, y para aquellos para los que los documentos del Banco Mundial, de la OCDE, no tengo claro, pero a lo mejor de la Fundación Rockefeller también, dirían, bueno, es necesaria la escuela para que tengan un comedor, para que la calle no los haga vagos, para que los sean formados por lo menos para oficios mínimos, mal pagos, pero que el día de mañana tengan algo que hacer. Un poco esta era la idea de este tipo de documentos, ¿sí? Pensado en un mundo durkheimiano,
un mundo de clases sociales establecidas, donde el que nació pobre va a seguir pobre, donde el que nació en clase media verá cómo se las va arreglando para seguir sosteniéndose así, y vamos a hacer perdurar la clase acomodada. Un poco la lógica de la sociología de Durkheim es esta, y un poco el liberalismo, el neoliberalismo toma esa parte del liberalismo, que no es el liberalismo puro, ojo con eso, porque el liberalismo puro producía la posibilidad de meritocráticamente avanzar de clase, lograr un progreso social. Bueno, el neoliberalismo ya entiende un mundo dado entre ricos y pobres, donde es necesario que existan las dos cosas, y va a intentar que esto perdure. Entonces, que el pobre la pase lo mejor posible, como se cita ahí a la Salle, y que no moleste. Eh, no comparto con la autora lo que dice de Pestalozzi. Si leyéramos a Pestalozzi, tiene una obra monumental y está totalmente enfocada en las clases pobres y en alfabetizar al no alfabetizado. Me parece que es bastante injusta la autora en ese punto, pero no es un tema que vayamos nosotros a debatir. De este texto nos tenemos que quedar a grandes rasgos con lo que es la exclusión, lo que es la minorización y lo que es la prevención. En qué lugares habría que ubicarlos. Entonces, bueno, la escuela a priori no deberíamos debatirla como contenedora. Ahí Elian dice si la meritocracia no iría en contra de la pedagogía social. Va en contra de la pedagogía social en el sentido de que la pedagogía social opera sobre personas que no podemos ponerlos en la misma línea de largada que otras, ¿no? Digamos, a la hora de la carrera educativa y carrera por llegar a algo en la vida, no parten de la línea de salida, parten de 10 cuadras atrás. Entonces no podemos pedirles meritocracia. En ese punto sí va en contra, totalmente. Sí. No podemos pedirle que a un sujeto que ha nacido en un barrio totalmente carenciado, que de niño tiene que salir a pedir monedas a la calle, porque no tiene una familia que económicamente se sostenga, porque capaz que nació en un contexto de violencia. No le puedo pedir que, bueno, meritocráticamente llegue a ser ingeniero. Por más que ocurra, ojo con eso, porque no estamos diciendo que no pase. Lo que estamos diciendo es, ojo, no pongamos la misma línea de medición y no le echemos la culpa de su destino. Por eso surge la pedagogía social. Para decir, bueno, vayamos a trabajar con estos sujetos que no están arrancando del mismo lugar. Vayamos a buscarlos y démosle otra cosa para acompañarlos en su trayectoria. En ese punto sí va en contra. Ahora, es un punto a debatir y uno no pretende tener la verdad, ni mucho menos. Pero la meritocracia tampoco es desechable per se. Dejemos que las personas hagan méritos y logren lo que tienen que lograr en la vida con su propio esfuerzo. Digo, no es que la meritocracia es una basura, una porquería. No, es la idea de un tipo de Estado en otra época que estuvo muchos años, mucho tiempo, que intentó así que cada individuo sea dueño de su destino, que logró universalizar la educación cuando no lo era. Entonces, ojo con estas cosas. Y que dijo, bueno, ahora que todos van a la escuela y que en las escuelas se enseñan todos los mismos contenidos, sean escuelas de barrios ricos o de aldeas pobres, bueno, ahora depende de cada uno. Claro, con el paso del tiempo nos damos cuenta que las cosas no fueron tan directas, que pasaron otras cosas en el medio, que existía la patología mental, que bueno. Cuando nos dimos cuenta de eso es que empezamos a cuestionar la meritocracia, pero fue necesario el proceso. Eh, por eso les digo, leamos contextualmente la cuestión. No es que
el que pensó la meritocracia la pensó como algo para jorobar al otro. No, estuvo pensada en el momento en que la escuela se hizo universal y donde se jactaban inclusive de decir, hoy, por ejemplo, ¿no? En una escuela de una aldea de determinada ciudad o determinada provincia alejada, y en la capital el maestro está dando exactamente el mismo tema de la misma manera a los alumnos. Hemos igualado. Partió en ese momento, que fue un gran avance, que no podemos perder de vista. Claro, cuando pasó el tiempo y cuando la sociedad capitalista empezó a tomar otros matices y hubo países desarrollados y subdesarrollados y demás, bueno, ahí nos dimos cuenta a principios del siglo pasado que la cosa no funcionaba. Entonces ahí inventamos la escuela especial, ahí inventamos la nueva escuela, el estado de bienestar, pero bueno, fue todo parte de un proceso. Lo que no podemos hacer hoy es negar el proceso o seguir legislando o esperando con políticas de aquella época, como en este caso la meritocracia. Si solo espero que meritocráticamente las cosas funcionen, no va a andar. Por eso aparece la pedagogía social. Quizá la última rama de esto que yo les decía. Primero la escuela especial, luego, bueno, la nueva escuela con esos cambios a la escuela tradicional, luego la psicología aplicada a, al fenómeno de lo escolar, de lo pedagógico, y esta psicología comunitaria y pedagogía social apareciendo para llegar a lugares donde todo lo anterior no llegó. Nada, no quiero sonar como positivista, pareciera que lo fuera, pero hay que entender también todo el proceso. Lo que no podemos seguir entonces esperando es que la escuela como contenedora. La escuela como contenedora no va a servir de nada no, si no tiene otra propuesta que no sea nada más que tener a los pibes en la escuela. Segundo, y va a tener mucho que ver con todo lo que vamos a decir después y con lo que van a leer en las próximas clases y demás. Minorización de la infancia, minorización de las niñas, los niños y los adolescentes. La palabra menor todavía está presente, todavía la leemos en los titulares de los diarios, lamentablemente todavía la leemos en los escritos del Poder Judicial, que día a día nos llegan a los que laburamos con infancia, cada vez menos, verdaderamente es cada vez menos, pero no la hemos erradicado. Si yo estuviera presente en clase con ustedes, escribiría la palabra menor gigante en el pizarrón y la tacharía y les diría, donde encuentre esta palabra escrita en alguna evaluación, recursan la materia. Y después, por supuesto, les aclararía que es un chiste, pero es una palabra que tenemos que sacar de nuestras formas, porque ha adquirido con el paso del tiempo y con los usos y costumbres la connotación de peligroso. Menor es peligroso. Es alguien que está delinquiendo o se fue corriendo, pero en otro momento también era alguien que le pasaban cosas malas en la vida, que tenía una vida triste y lamentable y que había que internar en un internado, en un hogar, en un orfanato. Todas figuras que fueron desapareciendo. Hoy se sigue usando la palabra menores. ¿De dónde surge esto? También, ojo, porque nuevamente vamos al proceso. Menor es el resumen, ¿no? El lenguaje siempre tiende a la economía. Siempre en lugar de agregar palabras, quitamos palabras, hablamos menos. En el chat, en el WhatsApp, lo seguimos encontrando. Naturalmente, y desde Saussure para acá, lo sabemos, el lenguaje tiende a la economía, a achicarse. En este sentido, bueno, menores significa menores de edad. ¿Por qué tengo que aclarar que alguien es un menor de edad? Lo tengo que aclarar porque ese sujeto delinquió. Entonces tengo que aclarar si es mayor de edad o menor de edad para saber si le cae la ley de los adultos o le cae la ley de los menores de edad.
Entonces ahí se empezó a usar el término menores de edad, que terminó deviniendo en menores y que después tuvo toda la connotación, porque bueno, el mayor tenía una ley que era una ley penal que bueno, lo llevaba a la cárcel, en algunos casos a la pena de muerte, inclusive en otros países, y esto respondía que, bueno, ya era un adulto, ya sabía lo bueno y lo malo de la vida, etcétera, era responsable de sus actos, tenía que pagar su condena. Esto hasta dejaba tranquila a la sociedad. El problema fue con los menores de edad, que o no tenían ley o tenían una ley que no los hacía tan responsables y que no los condenaba. Entonces empezaron a aparecer las leyes, que lo voy a decir unos minutos, la ley de patronato y demás, leyes penales juveniles, donde tiene que ver con esto. Es menor, pero es responsable, pero sabe que está haciendo daño, sabe que está haciendo mal. Entonces el menor pasó a ser alguien que era responsable y que la ley no lo condenaba porque era menor. Entonces la sociedad empezó a tener más aversión para con los delincuentes menores de edad que con los mayores de edad. Digo, no es que a los mayores de edad los aplaudieran, ni mucho menos, pero por lo menos decía, bueno, van presos. Los menores no. Entonces generan un grave problema en el imaginario social que estos delinquen, tienen 16, 17 años, saben lo que está bien y lo que está mal, matan, y además no van presos. Entonces la palabra menor empezó a tener un montón de estas connotaciones, con una cuestión, con un agravante, que libera a la sociedad de pensarlos como niños. Como son menores, me olvido que son niños, que alguien no cuidó, que alguien no garantizó sus derechos, que la familia, pero en segundo lugar la escuela y lo que digamos el Estado en sí mismo, se desentendió de ellos, con o sin leyes o políticas que estuvieran. Algo falló para que estos jóvenes delincan o niños cometan este tipo de actos. El hecho de llamarlos menores hace que el imaginario social se libre de algo terrible, que sería de ser niños. La noticia no me acuerdo si me la anoté por algún lado, pero en horas de la noche ingresaron 3 niños al domicilio a robar, a hacer destrozos, lo que fuere. Qué distinto sonaría. A lo mejor la sociedad se haría cargo si dice, bueno, entraron 3 niños. Un niño fue y le clavó un punzón a una señora para robarle la cartera. Implica una cuestión de la que hay que hacerse cargo, nos suena de otra manera. Cuando decimos un menor, bueno, es alguien que ya está marcado para eso. Es un sujeto peligroso en sí mismo. La misma palabra, la misma construcción lingüística nos libra de hacernos cargo de que hay niños cuya infancia se la afanamos de alguna manera y están haciendo lo que están haciendo en la calle. En este sentido, entonces, con una cuestión de hacernos cargo, es que todos los que laburamos en infancia, eh, más o menos a partir de 1994 en nuestro país, salteado, Cava, Mendoza, otras provincias, hasta que en 2005 llegamos a que esté la ley nacional, venimos erradicando la palabra menor. Y la idea es que no usemos más la palabra menor, hablemos de niños, de niñas, de adolescentes, justamente para ubicarlos en otro entramado simbólico y para hacernos más responsables. Entonces, bueno, en este sentido, la minorización de la infancia lo que hace es invisibilizar esta cuestión a la que
la autora entonces pone en jaque. Y por último, y ahí cuando yo ponía la primera parte de la tarea, hasta parecía indignación en alguno de los comentarios de ustedes, y muy pertinente, por cierto, cuando hablamos de, frente al problema de las adicciones, lo mejor es hacer prevención en las zonas de riesgo, en los barrios de riesgo, no recuerdo bien cómo lo escribí. Bueno, decían, bueno, en realidad hay barrios de riesgo, hay zonas de riesgo, la adicción es algo que ocurre a todo nivel y esto es verdad. En el último de los casos, podríamos debatir acerca de las sustancias y su reparto geográfico, pero la adicción existe. E inclusive podríamos pensar en adicción no a sustancias, sino a otras cuestiones. Bueno, daba para, por supuesto, para llevar el debate ahí. La cuestión acá ocurre en qué es prevenir. Lo que pone en jaque la autora, yo por ahí con el tema adicciones me equivoqué, ahí debo reconocerlo, eh, en prevenir socialmente. ¿Cómo prevengo socialmente? Prevengo socialmente cuando estoy esperando que algo, digamos, vuelvo, me corro, que es prevenir. Prevenir es hacer algo antes de que tal cosa ocurra. Antes que un fenómeno que se espera que ocurra pase, prevengo. Doy una vacuna porque sé que el virus está dando vuelta y que tengo todo un calendario de vacunación. Uso preservativo porque sé que puede haber una infección de transmisión sexual. Entonces ahí estoy previniendo algo que puede ocurrir, que sé que está ahí latente. Cuando la prevención es médica, es una cosa, porque los microbios existen, porque están comprobados, porque es una prevención universal. Ahora, cuando la prevención es social, es la clave. Cuando la prevención es social, lo que estoy haciendo es decir que algunos estratos sociales van a padecer determinada cuestión y otros no. Yo acá tenía que haber puesto, hay que hacer prevención de la violencia o de la delincuencia. Y en todo mi recorrido trabajando con este tipo de cuestiones, en algún momento había un programa que era el programa de prevención del delito, donde trabajaba en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Como si todo el delito ocurriera pura y exclusivamente en las villas de la ciudad de Buenos Aires o en las villas en sí mismo. ¿Y sabes lo que es que te vayan a golpear la puerta de tu casa y te digan, bueno, vengo de determinado programa a trabajar con su hijo, soy del programa de prevención del delito? Ah, wow, ya sabemos que mi hijo, si no prevengo, va a delinquir cuando sea grande o dentro de poco. Digo, el mismo programa, la misma prevención está estigmatizando y buscándole una vuelta, a lo mejor tendríamos que pensarlo, no es, justo ustedes todavía no hemos laburado ese tema, salvo con una, a lo mejor estoy haciendo una profecía autocumplidora, estoy profetizando algo que yo mismo voy a hacer posible. Cuando el pibe vaya a la escuela y diga, a mi casa viene prevención del delito a hablar conmigo, ya saben que soy un futuro Pablo Escobar. Digo, ojo, porque la prevención termina discriminando. Hoy por hoy, que está tan en boga el tema de la comunicación, de la informática, que la pandemia nos empujó todavía más a esto, algo que dice el texto, yo lo estoy viviendo en Ciudad de Buenos Aires, y es el famoso legajo único, donde salud, educación, el Consejo de Derechos, Dirección de Niñez, todos escribimos nuestros informes y todo para un mismo legajo de un pibe. Esto puede terminar siendo terrible, porque lo que estamos haciendo es, en lugar de lo que dice la ley, no armar prontuarios
de los niños, porque no hay una ley penal juvenil, porque no hay causas que le tengan que quedar. Lo que estoy haciendo con estos legajos es algo parecido. Lograr que le quede en la historia del pibe que fue abusado, que fue, digamos, fracasó en los primeros años de escuela, que desertó y después volvió, que hizo un tratamiento de adicciones, y a lo mejor, no a lo mejor, es víctima de todo esto. Fue víctima del abuso, fue víctima de la adicción, y esto termina siendo la explicación de que después, en el futuro, tenga un futuro trunco, un futuro cortado a un montón de cuestiones. Entonces, estas cuestiones tan progresistas pueden llegar a jugar en contra. Una cosa es la historia clínica, por qué hay enfermedades preexistentes, porque tengo que saber qué vacuna tiene y qué vacuna no, qué tratamientos hizo, porque bueno, el cuerpo es el cuerpo biológico que sabemos. Otra cosa es un legajo social que va a condicionar el día de mañana, lo va a agarrar, digo, este sujeto se va a hacer adulto, va a tener una discusión de tránsito, a lo mejor se va a agarrar a piñas con otro, y un juez va a leer este legajo de este pibe y va a leer que el otro no tiene nada porque fue de otra clase social y lo va a terminar condenando solo a este, por cuestiones de las que fue víctima. Estoy haciendo una futurología casi distópica, pero ojo con esto, que es lo que nos dice la autora, con esto de que, bueno, los hospitales, las escuelas, todos escriben, todos terminamos generando también profecías autocumplidoras, terminamos generando miradas que, bueno, que están condicionadas por lo que un profesional escribió y que en lugar de ser garantistas de derechos, terminan siendo todo lo contrario. A eso vamos. Entonces, ojo, porque la palabra prevención siempre está bien. Siempre que digamos prevención, todo el mundo aplaude. Es una palabra maravillosa, mejor prevenir que curar, buenísimo. Pero cuando hablamos de cuestiones sociales, las cosas pueden llegar a ser diferentes. Esto es lo que estamos diciendo. Así que bueno, la autora va por ahí y termina o empieza diciendo la pedagogía social se va a parar en la vereda de enfrente de todo esto. Va a intentar una escuela que sea antidestino, que si todo indica que el pibe va para tal lugar, bueno, la escuela puede ofrecer otra cosa, no reproducir lo mismo. Va, por supuesto, a erradicar todo discurso de minorización de la infancia y se va a parar en la vereda del paradigma de derechos, que vamos a ir hablando próximamente. Y, bueno, lejos de, con una mirada condenatoria o preventiva, deberá correrse de los lugares que indiquen futuros previsibles. Así que, bueno, un poco va por ahí la mirada de este texto. No sé si hay comentarios, si quedan dudas. Los veo moverse en las cámaras, señal de que están escuchando. Así que bueno, se ve que no hay comentarios en serio. Eh, Creo que les había leído alguna vez las frases, pero eh, son textos que vamos a leer donde hablan de donde le damos, ahí respondo, donde le dan mucha importancia al decir, ¿no? Dice Philippe Ariès en el otro texto, todo sujeto se constituye como tal en una trama discursiva. Las cosas que existen, existen porque las podemos nombrar, lo que no se nombra no existe, y los sujetos somos efectos de discursos ajenos. Lo van a ver el año que viene en teoría psicoanalítica. Somos efecto del discurso de nuestros padres, desde el nombre que nos ponen, que nos está esperando antes de nacer, hasta el apodo que después nos van a decir, hasta las frases que nos van a inculcar y nos van a empujar a la vida.
somos entonces efecto de esos discursos, somos efecto de discursos sociales, de acuerdo a cómo nos nombras, de acuerdo al lugar donde nacimos, y yendo a lo que decían recién en el chat, es posible salir de lo autocumplido, es posible cuando sé de esa realidad. El año que viene vamos a tratar de despertar conciencias con lo que se llama profecías autocumplidoras. Una profecía autocumplidora no se cumple cuando yo sé del mecanismo, cuando yo sé cómo funciona, cuando yo sé que hay cosas que por el solo hecho de decirse se cumplen y no hay nada en la vida que indique que deberían cumplirse, a lo mejor me puedo correr de ese lugar y lograr que eso no se cumpla. Pero si yo le doy entidad al quien lo dice, yo mismo voy a cumplir la profecía. Solo hace falta que yo crea que ese fulano profeta sabe, tiene poder, tiene autoridad para decirlo. El día que yo cuestiono eso, puedo lograr cambiar las cosas. Así de sencillo y así de difícil. Cuando no le crea al maestro que me dice, vos la verdad que como mucho llegarás a un oficio, nunca una carrera terciaria. Cuando yo cuestione eso, voy a llegar a la carrera terciaria. Si yo me como el discurso, voy a terminar autocumpliendo la profecía. Básicamente va por ahí el mecanismo. Claramente que es muy difícil, porque quien lo dice tiene entidad. Un padre, una madre, un médico, un psicólogo, un maestro, etcétera. Y ahí te metes en otro tema que también, estas son las que me estás preguntando, es lo que me vas a preguntar el año que viene en tercero. Sí, llegamos a terapia justamente porque nos comimos las profecías autocumplidoras. Estamos nosotros profetizándonos el fracaso. Vaya a saber por qué razón, porque alguien nos lo dijo o lo que sea, pero nosotros mismos somos los que decimos el no puedo, el no sirvo para, o el nos autoinhibimos. Y con suerte llegas a terapia. Bueno, no es necesario que nadie se exponga. Celebro que si lo podés decir es justamente porque lograste romper la profecía autocumplidora, pero no es necesario que nadie se exponga. Eh, sí, es así. Cuando podemos cuestionarnos estas cosas es cuando podemos salir adelante. Obviamente que la profecía autocumplidora más difícil es la propia. La propia igual, digo, no somos tan buenos autores como para escribirnos el libro para nosotros mismos. Sacamos letra de algún lado. Siempre terminamos echando la culpa a los padres. No, no es tan así siempre, pero es verdad que sacamos letra de algún lado. Nadie nace fracasado. Nos comemos que somos fracasados. Y bueno, y ahí generamos nuestro propio fracaso. Es complejo, pero es así. Cuando entendemos que no tenemos por qué creer a pie juntillas distintos discursos, es que, es que podemos hacer otra cosa con nuestra vida. Y es lo que propone esta pedagogía. Digo, no hablando de los padres, sino hablando de la sociedad, del que nació en tal lugar o con tal destino escrito por otros, que la escuela sea un antidestino, que la escuela sea transformadora. Bueno, por ahí va un poco la idea del texto. Estos menores nacieron en otras épocas del mundo y de nuestro país. En los otros textos que yo ya les subí, lo que tenemos es, bueno, un poquito la historia de la infancia. ¿Qué es la infancia? Y qué políticas se tuvieron para con la infancia, un poco mundialmente, pero nos interesa básicamente lo de nuestro país, porque parte de esos textos que se vienen hablando de 1880 en adelante, todavía lamentablemente se escuchan.
Todavía hay madres, abuelas o directoras de escuela que hablan de internados o de orfanatos, cosas que ya no existen más hace muchísimos años, pero no por el nombre, sino por como estrategias o como políticas de Estado, tampoco existen más. Y eso lo van a escuchar ustedes en su práctica porque lamentablemente en los 2 o 3 años que les quedan a ustedes antes de ir a una escuela, no vamos a lograr deconstruir todo un sistema, digo, por mi parte, de antes de, digamos, del 2000 que vengo, compañeros que vienen del 94-95, la ley está de 2005, pero en todos estos 20 o 30 años hemos logrado mucho, pero no todo. Y no, el día que les toque a ustedes, que agarren la posta, todavía los discursos van a seguir estando. Y hay que seguir dando batallas sobre eso, por eso damos este tema en este momento. Las políticas de infancia fueron cambiando, por un lado, en relación al concepto de infancia, por otro lado, en relación al concepto de derechos humanos, ¿no? Fue un diálogo permanente entre estas cosas. En la antigüedad, como sabemos, la infancia no existía. El niño era un sujeto tomado como tal, como niño, y era niño hasta que podía trabajar. Cuando podía trabajar, pasaba ya al mundo de los adultos. No existía el concepto de adolescencia, de ninguna manera. El concepto de adolescencia es muy nuevo. Y existía el concepto de niño, existía el concepto de joven como descriptivo, sin que hubiera una real conciencia de la infancia como un estado distinto del ser humano. El infante era el sujeto desvalido a ser criado en algunas culturas por la madre, en otras por una nodriza. Después se delegaba a la escuela parte de su formación. Y cuando ya llegaba a lo que hoy conocemos como adolescencia, seguramente ya tenía las fuerzas para salir a trabajar y ya pasaba a vivir en el mundo de los adultos. Así que bueno, la construcción de la infancia no estuvo siempre como un concepto a estudiarse, a tomarlo como tal. Hasta si observamos el arte, ¿no? Cuestión que no tenemos el tiempo suficiente, pero el arte de otras épocas, vamos a ver que el niño en el cuadro, por ejemplo, es un pequeño adulto. Está vestido igual que el adulto, en algunos casos está haciendo la misma tarea que el adulto, y nos damos cuenta simplemente que es un niño por el tamaño. No hay otra cuestión. Hasta encontramos cuadros de bebés, cuadros del niño Jesús, no recuerdo ahora los autores, el arte no es algo con lo que me tuté ni mucho menos, pero cuadros del niño Jesús con bigotes, ¿no? Ni siquiera está diferenciado eso en el arte. El hecho de no haberse preguntado, de no haberse cuestionado, de negar la infancia, es el lugar político que se le daba en esas épocas a la infancia, lugar de la negación. El niño, desde el derecho romano, la famosa patria potestad, implicaba que el patria potestad es el patris, ¿no? El poder del padre. El padre tenía el poder de, inclusive si el niño se portaba demasiado mal, hasta el poder de hacerse de su propia vida. Y en el Imperio Romano, en las alcantarillas, se encontraban infinidad de esqueletos de niños y más que nada de niñas, porque como mujeres tenían un futuro bastante desalentador, sí, el pater familias, sí, tenía el poder absoluto sobre la familia. Por eso les digo, eh, la mujer no tenía lugar, el padre de familia tenía todo el lugar, si el hijo era varón, lo podía castigar hasta matarlo sin problema. Si la hija era mujer, a lo mejor ya de bebé la tiraba a la alcantarilla, y les digo de hallazgos arqueológicos de alcantarillas llenas de esqueletos de infantes niñas, porque evidentemente se había juzgado que no hacían falta
en ese momento para el Imperio Romano o para la familia. Con uno o dos que hubieran para luego de la madre seguir con las tareas domésticas, alcanzaba. Y los niños por ahí tenían un mejor futuro porque el día de mañana tendrían trabajo, tenían el ejército, tenían otras ocupaciones. Dijo, eso era la cuestión política. Entonces no había ningún tipo de legislación salvo la patria potestad. Esto era decir, cuando había un infante, había un padre que tenía el poder de hacer con él lo que quisiera. Ahora, los que somos más grandes, vivimos. Hoy no se habla más de patria potestad, no hace tanto. Estuvo escrita en las leyes hasta hace menos de lo que ustedes piensan, pero se dejó de hablar de patria potestad década del 80 más o menos, cuando ahí se debatió la primera ley de adopción y demás. Pero la patria potestad siguió existiendo. Hoy me dice ahí Vanina muy acertadamente, el nuevo Código Civil, muy nuevito, quitó la patria potestad y hablamos de responsabilidad parental, que no es solo del padre genético, ni siquiera del padre adoptivo, sino del padre conviviente, del adulto conviviente. Todo aquel que conviva con un niño, porque es quizá el hijo de su pareja, tiene responsabilidad parental. O sea, no, sé que son cosas que pasan tristemente, pero no, le duele la muela, pero no es mi hijo, se te cargó vos. No. El día de mañana el Código Civil condenaría a alguien que tenga este tipo de conducta. Eh, ya vamos a ir avanzando cuando nos metamos más en... No vamos a ver el nuevo Código Civil, sí vamos a ver la ley de protección integral de derechos. Bueno, todo adulto conviviente es responsable, como todo adulto que participa en las instituciones que recorren los niños y adolescentes tiene lo que se llama la corresponsabilidad por ellos. Eh, pero ya iremos llegando a esos temas. Entonces, bueno, no había, siendo lo que decíamos hace un ratito, lo dice Philippe Ariès hablando de este tema, no, desde el momento que políticamente no estaban nombrados, no había un concepto de infancia, no había un sujeto niño, un sujeto infante en aquellas épocas. Todo quedaba librado a la patria potestad. No había absolutamente nada para ellos. No era su misión primaria, pero empezó a visibilizarlos la escuela y la escuela universal. Cuando después de la Revolución Francesa la escuela se hace para todos, bueno, los niños empiezan a tener un lugar distinto a sus familias, eh, todos los niños arriban a la escuela, eh, empiezan ahí los pedagogos a empezar a escribir cosas de los niños y empieza a configurarse algo diferente que recién por allá por el 1900 empezará a tener entidad. Nuestro país, 1919, recién ahí. Pero bueno, yendo a nuestro país, obviamente que el don Luis Agote no fue el primero que pensó en los niños, sino que previamente vamos a encontrar avances acerca de la niñez. En realidad, las primeras cuestiones que se empiezan a pensar acerca de los niños parten del virrey Bertis, 1779, se funda lo que se llama la Casa de Niños Expósitos. Un niño expósito es un niño sin padres, un niño huérfano, un niño del que nadie se hace cargo. ¿Por qué aparece la Casa de Niños Expósitos? Todavía estamos hablando, piensen ustedes, de la colonia española, ¿eh? Todavía no somos nación. Perdón que interrumpa, y esta cuestión de expósito era el apellido que todo aquel niño que pasaba por ese internado de ahí en adelante iba a llevar, o sea que cuando vos, en teoría un niño era expósito era porque ya sabías que había pasado al internado, como sucesivamente después otros, pero generalmente era expósito. Correcto. Sí, sí, sí. Yo les iba a decir eso justamente ahora enseguida. Hoy tenemos el apellido, no Expósito con X, pero sí Expósito con S, que es lo mismo. Y en la genealogía, digamos, de este apellido tenemos que encontrar
personas que justamente salieron de hogares. Hogares, ojalá hogares, internados, orfanatos, con lo que es un apellido sin genealogía clara. ¿Por qué razón? Porque podríamos rastrear hasta ese momento, pero no sabemos quiénes fueron sus padres. O sea, 1850, 1900 se pierde la genealogía de ese apellido, ¿no? Porque, bueno, justamente estos niños expósitos, hablo de nuestro país, generalmente eran producto de embarazos, no generalmente, siempre eran producto de embarazos no deseados, que generalmente tenían que ver con violaciones o con esclavas o servidumbre que eran embarazadas por sus patrones, por sus amos, y que ellos mismos no les permitían seguir con el embarazo. No digo que no hubiera abortos, pero claramente una práctica muy peligrosa y muy difícil, muy anticristiana. Por lo tanto, ¿qué se hacía con esos niños? Nacían y se los abandonaba en la calle, se los dejaba en la puerta de alguien, de una dama de caridad, o se los abandonaba en un bosque. Cuando esto se hizo epidemial, el virrey Vértiz entonces genera la Casa de Niños Expósitos. Hay una película argentina vieja en blanco y negro que no recuerdo cuál es, y que siempre me digo que voy a buscar en YouTube porque deben estar las imágenes, donde aparece esto. La Casa de Niños Expósitos lo que hacía era guardar el anonimato de la adulta que, porque lamentablemente siempre era la mujer sola la que tenía que hacerse cargo de esto, guardar el anonimato de esta adulta, que iba, depositaba al niño en una especie de trompo, de polea, no sé qué palabra decirle, donde era colocado en un lado. Los que conocen una heladería Nicolo, bueno, es igual que eso. Era colocado en un lugar de un trompo, eso giraba y pasaba adentro, ¿no? Bueno, con el niño se hacía eso. La mamá dejaba al niño en esa cuna, en ese trompo, tocaba una campanilla y se iba. Y venía el cura, porque la casa de niños expósitos era religiosa, los únicos que se encargaban de estas cosas eran los que formaban parte de la iglesia, giraban ahí ese trompo, tomaban al niño y a partir de ahí se hacían cargo. Con esto se guardaba el anonimato de la madre, no se la condenaba. En esto les digo que fue un avance hacia, bueno, las primeras, entre comillas, políticas de infancia. Se guardaba ese anonimato para que no haya condena y para que no haya asesinato, bueno, ese niño era cuidado. Lo que es muy interesante es que por fuera de lo que se pueda seguir desde el apellido Expósito, que acá venía cuando yo les decía lo del apellido, realmente no hay demasiado registro de qué pasó con estos niños, a dónde iban. La gente más condenatoria de todo el pasado dice, bueno, seguramente terminaban como esclavos, como trabajos forzados, como... Pero no hay algo fehaciente, ¿no? Históricamente hablando. No se sabe demasiado del futuro de ellos. Eh, Ahí lo dejamos, más que nada de las mujeres, porque el apellido Expósito es de el varón que pudo salir de este lugar. Es probable, por supuesto, que hayan sido dados como siervos, como siervas de los ricos, ¿no? Ninguna duda. Sí aparece, como segundo paso, no tengo el año ahora en mi cabeza, la escuela para huérfanos. Eh, Todavía el sistema educativo no era obligatorio, ojo con eso. Estamos hablando de algo pre-sarmientino. Pero estaban estos niños ahí como un buen avance filantrópico de parte de la iglesia, aparece, bueno, la educación. Entonces aparece la escuela para huérfanos y hay una atención también en salud que era practicado concretamente por los residentes de medicina.
los que estudiaban medicina, que por supuesto eran muy poquitos, estamos hablando de una sociedad de muy pocas personas, ¿sí? Entonces los 2 o 3 residentes que hubieran iban a hacer sus prácticas en la casa de niños expósitos. Una vez que se recibían de médicos, que ya sabían todo, iban a atender a los ricos, porque no había médicos para todos. El médico era, lo, no, con ustedes no, pero porque ustedes son del B, pero en psicología clínica lo vemos con la historia de la salud. El médico en esa época era solo de los ricos. Era un médico que iba a domicilio. El hospital era un depósito de moribundos. No se hacía curación, se dejaba ahí para que mueran, también se hacía cargo la iglesia de ellos. O sea, estamos en una sociedad completamente distinta a la que nosotros conocemos. Entonces, bueno, en esa sociedad los residentes practicaban con los niños expósitos. Esta realidad se sostiene hasta la presidencia de Rivadavia. O sea, pasa la revolución de 1810, pasa la declaración de independencia de 1816, 1821, Bernardino Rivadavia genera lo que es la Sociedad de Beneficencia, que está dirigida por mujeres y que toma a su cargo la dirección la dirección y la inspección en realidad de la escuela de niñas, la casa de niños expósitos, la dirección e inspección de la casa de partos públicos y ocultos, que fue el avance que se había hecho hacia los niños expósitos. Ya como las mujeres parían en sus casas y por ahí los partos eran vergonzosos, bueno, aparece, sí, bueno, justamente los partos ocultos tenía que ver con cuidar a estas mujeres que ni en sus casas las dejaban parir por la vergüenza, capaz que tenían que vivir ocultas y ocultando su embarazo, ocultando sus personas, tampoco hay demasiado registro de esto, por lo menos que yo conozca. Y bueno, iban a parir a la casa de partos públicos y de partos ocultos. No lo veo a Sergio. Ah, no sé cómo buscar otras camaritas. Pero bueno, así las cosas. Sí que indigna, pero tengamos en cuenta que esto que yo les nombro en la sociedad fueron avances. Digo, frente a personas que no tenían dónde parir por la vergüenza, que las molían a golpes por sus embarazos, Rivadavia, con todas sus oscuridades, armó esta casa de partos públicos y ocultos, que después formaron parte de la sociedad de beneficencia, que cuando sigamos avanzando se va a terminar transformando en los ministerios de desarrollo social y demás, pero fueron avances para intentar resolver problemas. También tenía el hospital de mujeres y también tenía el colegio de huérfanas. Después, al que le interese algo de bibliografía, yo no la incluí, ¿no? Se los digo como para que vayamos armándonos una idea, pero ni siquiera es parte de la bibliografía que tienen ustedes. Que cuenta esta historia, pero un poco más resumida y tendiente a lo que nos interesa para la materia. Bueno, esto que yo les digo que es la casa de niños expósitos, como para que encontremos un gancho, no tengo el año tampoco y les pido disculpas, pero es lo que Urquiza va a empezar a llamar la casa cuna. Y si les digo la casa cuna, saben de qué estoy hablando, ¿no? Es lo que después, años más tarde, hoy conocemos como el Hospital de Niños Pedro Elizalde. Toda esta historia tiene que ver con ese hospital de Constitución. Digo, la Buenos Aires colonial era la Buenos Aires, esa que encontramos ahí. Bueno, estas fueron las políticas de infancia en ese primer momento. 1880, Buenos Aires pasa a ser una ciudad con una ley propia, con legislación propia, eh, pero aparecen las políticas de poblar nuestro país. Y eso lo que produce son las olas inmigratorias. La primera de ellas, los tanos, los judíos, los gallegos, los polacos
y algún otro en menor medida, empiezan a llegar a Buenos Aires. Van a poblar La Boca. Y después empiezan, por supuesto, a ir avanzando por otros lugares. Pero primero la inmigratoria generalmente queda en La Boca, generalmente son italianos, la estaban pasando muy mal en su país, por eso vienen a este lugar, explotan los conventillos, no hay lugar para albergar tanta inmigración, los metemos a todos juntos en estos lugares que después conocemos como conventillos, donde como mucho tienen una pieza para dormir, un papá, una mamá y un grupo de niños. El baño es compartido, la pileta de lavar es compartida, la mesa de donde se sientan los hombres a hablar por las tardes, después del trabajo, es compartida. La vida doméstica de las mujeres en la pieza, bajando a la pileta de lavar, o si no tuviera pileta de lavar porque no se pudo sellar el agua, yendo a lavar al río. Hasta que llegan los japoneses. ¿Por qué los japoneses son tintoreros? Porque en algún momento, así como los chinos tomaron los supermercados, los japoneses empezaron a trabajar de ir a lavar la ropa al río. Pero bueno, anécdotas y cosas que van quedando de nuestra historia. Bueno, el problema ¿dónde está? Que el niño es niño y fue niño toda la vida. Y el niño juega. Y el niño en el conventillo juega. Y en el conventillo están uno arriba del otro. Y que aparte de estar uno arriba del otro hacinados, los niños se les ocurra jugar, empiezan los problemas. Entonces en los conventillos se empieza a prohibir el juego de los niños. En este conventillo no se puede jugar. Los niños no pueden estar en el patio del conventillo jugando. Tienen que estar en la pieza. Obviamente, entre las madres brotadas de nervios por la cantidad de niños, más que no pueden jugar, el niño va a la calle. No tiene otro lugar. Y el niño entonces empieza a jugar en la calle. Empieza a armar su mundo de fantasía y de juego en la calle. Empieza a jugar a la pelota, empieza a remontar barriletes y rápidamente, 1885, 1890, empiezan a aparecer los edictos policiales, donde no tengo un montón de papeles acá repartidos, en algún caso los tenía anotados. Se empieza a prohibir remontar barriletes en la calle, se empieza a prohibir el juego de la pelota en la calle porque a los vecinos les molesta, ¿no? Empiezan a aparecer todos estos edictos policiales donde prohíben en gran medida el juego de los niños. Entonces el pibe no podía jugar en el conventillo y no podía jugar en la calle. No tenía verdaderamente dónde hacer nada. Estaba totalmente excluido de todo sin nadie, ninguna ley que lo cuidara. Hay, y otra cosa que aparece, estamos en la época, digo, hay a lo que me decían recién acerca de los asesinatos, sí. El asesinato de un niño, el asesinato de un adulto era exactamente lo mismo. Ni siquiera era más grave uno que el otro. Pero aparece otro fenómeno que es, estamos en la misma política que decíamos al principio de invisibilización de la infancia todavía. No hay, salvo los edictos que no diferencian niños de adultos, está prohibido remontar barriletes para uno como para el otro, pero obviamente perjudica al niño porque el adulto no está remontando el barrilete ni jugando a la pelota mayormente. Eh, el niño deja de ser niño a los 11, 12 años cuando va a trabajar. Ahora, bueno, el mundo del trabajo no es el mundo del trabajo del derecho romano, es el mundo del trabajo de la sociedad industrializada, capitalista y del conglomerado urbano. Esas primeras fábricas, mataderos, donde trabajaba esta gente, empleaban niños. Ahí empieza a darse entonces el fenómeno de la organización sindical. Y en muchos casos, ¿quiénes eran los más agitadores de esos primeros
asociaciones mutuales o sindicales los adolescentes, por obvias razones. Los jóvenes, los adolescentes, ¿por qué razón? Básicamente por la sangre joven, por la rebeldía joven. Tenemos un personaje maravilloso de nuestra historia que es Miguelito Pepe. Él es un anarquista. A los 15 años arma un movimiento anarquista. Eh, bueno, ahí empiezan a ser actores. Menores de 18 ya son fuertes actores políticos, que muchos de ellos terminan ofrendando su vida por esos ideales anarquistas, socialistas o por operar en un sindicato. Entonces ahí tenemos la doble, la doble teoría de dónde viene la primer ley que tiene que ver con la infancia, que es la ley de patronato. Muchos dicen simplemente por un interés por estos niños que no tenían ni dónde jugar, ni dónde crecer, ni quedaban expulsados por la pobreza extrema de sus padres, terminaban en la calle y escondidos porque no eran bien educados. Nos interesamos por ellos y armamos la ley. Otros dicen, no, en realidad, por estas sublevaciones de los jóvenes, de los adolescentes, quizá un poco por las dos cosas. No lo sabemos. Pero bueno, en 1919, don Luis Agote va a presentar el proyecto de ley que luego se va a transformar en la ley 10.903, que estuvo vigente hasta el 2005, 80 y tantos años, casi 90, ¿no? De 1919 a 2005 tuvo vigente la ley de patronato del Estado. Una ley que es la primera ley escrita acerca de políticas de infancia, que también tenemos que leerlo contextualmente, tenemos que pensar en aquella sociedad. No sabemos bien con qué motivación, o por ahí con ambas motivaciones, lo que va a hacer es regular qué hacemos con los niños. ¿Qué hacemos cuando... Sí, ahí me ponen datos históricos pertinentes en el chat, sí. Y ya hablamos de estas cosas y lo van a encontrar casi como, no lo son, no lo son, pero casi como museos de esto. Hay un montón de patronatos de la infancia, ojo, no patronatos españoles como el que hay ahí en Casanova, pero patronatos de la infancia que están en Arenaza, en Boulogne, ahí en la Paternal, el Instituto Inchausti. Bueno, hay infinitos lugares para escuelas colonia. No el Hogar Escuela de Seiza, que ese es de la época peronista, lo vamos a nombrar en unos instantes, pero hay edificios que ya dan testimonio de toda esta historia, que tienen que ver con, bueno, crear lugares para que esos niños, según la ley de patronato, en riesgo moral o material, deban ser sustraídos de sus familias y llevados ahí. Entonces la ley de patronato lo que hace es darle la tutela de los niños al Estado. El Estado pasa a tener el poder absoluto sobre los niños. ¿Y por qué digo poder absoluto? La ley no niega a la familia y la ley no elimina la patria potestad, ojo con eso. Pero tiene ahí un vericueto donde si un juez determina que un niño está en riesgo moral o material, tiene el poder para sacárselo a sus padres y llevarlo al patronato o al orfanato, no al orfanato porque era huérfano, pero sí a algún internado. Sí, ¿qué venía a preguntar?
Paola, no, Sí, ¿quién? quería decir que no, Vanina, tiene que ver con esta Vanina. cuestión de la diferencia entre la titularidad y el ejercicio. O sea, si bien no le sacaba la titularidad, sí le sacaba el Correcto. ejercicio. Sí. Diferenciación que hoy está plasmada en el código. Pero al margen de eso, quería asociarlo con eso, por ahí estaba equivocado. No, 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 es correcto. Es correcto. Sí, sí, sí. Se le saca el ejercicio justamente de esa paternidad, de la cual se hace cargo el Estado. Toma el patronato, justamente, la palabra nos está diciendo mucho, y es un Estado tutelar. Es una ley tutelar penal de la infancia. Niño que delinque o niño que está muy mal educado porque realmente lo ejercen violencia sobre él, lo maltratan, o los padres son tan pobres que no lo pueden cuidar, no le pueden dar de comer. En todos esos casos, el niño es retirado del domicilio y llevado a un único y mismo lugar en muchos casos. Al principio seguro. Entonces tenías al lado, en una camita, un niño que había delinquido con un niño que tenía un padre tan pobre que no le podía dar de comer. Obviamente, como sucede en todo este tipo de internados, eh, termina siendo una escuela de exclusión, de delincuencia y demás, lógicamente. Tras que el niño era pobre, no había tenido una buena educación, lo ponías a educarlo al lado de un niño que había delinquido, de un niño que tenía ahí cuestiones de violencia aérea ejercida hacia otros. Pero bueno, el juez, en este caso, con muy pocas herramientas, con un equipo técnico que veía alguna vez al niño, disponía de él por ser peligroso o por estar en peligro, moral o material, bastante difuso, ¿no? En cuándo empezaba y terminaba el peligro moral. ¿Qué era el peligro moral? Que el juez dijera, no, o está mal educado o tiene malas prácticas o bueno, lo material a lo mejor era un poco más objetivo, ¿no? Pero también en qué momento eh, el peligro material era suficiente como para ser retirado del domicilio. Cuestión que, bueno, se lo llevaba a este tipo de instituciones. Estos edificios que yo les nombraba, dos o tres que me venían a la mente, todos datan de la primera mitad del siglo XX. Todos esos grandes edificios, a manera de grandes hogares, con la lógica del panóptico de Bethlehem, eh, donde tenés la dirección del hogar, tenés el patio en el medio y tenés todas las habitaciones alrededor. Bueno, todos generalmente tienen ese formato. Bueno, son ahí construidos ahí con el propósito de albergar allí a los niños. Entonces, la única política de Estado que había era la ley de patronato. Y ahí tenías divididos los niños que venían de buenos hogares y podían estar en la escuela, de los menores que terminaban en un internado, terminaban en una institución que, que se hacía cargo de su educación. Y que tenían aparte la escuela de huérfanos, ¿no? Seguía estando eso. Eran educados en el mismo lugar en algunos casos en el mismo lugar de donde vivían. Entonces, bueno, el menor estaba internado y tenía una educación por un lado, el niño, el infante, iba a la escuela. El infante tenía un guardapolvo blanco, el que iba a un internado tenía un guardapolvo gris. Y hay fotos y hay, bueno, yo cada vez que hace unos cuantos, varios, como 5 años ya que era la última vez, pero cada vez que entro ahí al Instituto Borges en la paternal no puedo no abstraerme, imaginarme, porque el edificio te da para imaginártelo. Hoy no pasa más, hoy es un lugar que labura en infancia y muy, muy bien, pero imaginarte a todas las filas de niños con guardapolvo gris, pelados por los piojos, porque generalmente estaban pelados porque no había cómo combatir piojos, pulgas y demás, y tomando distancia y haciendo fila, porque esta era la educación que
que estos niños tenían, ¿no? Quizá con visita de los padres los fines de semana, quizá con damas de beneficencia o familias que los sacaban los fines de semana para que pasen y después los volvían a llevar a ese lugar. Bueno, este era el tipo de vida que ellos tenían, ¿no? Un parasistema, un sistema paralelo al sistema de los niños que sí tenían familias. ¿Cuándo varió esto? Sin haber cambios radicales, sin haber ni siquiera demasiados, hay muy poquitos cambios en la ley, en la constitución de esa época, con el peronismo, con todos los claroscuros que tiene el peronismo también, ¿eh? Sin intentar defenderlo ni condenarlo. Eh, Esto de los únicos privilegiados son los niños fue verdad en parte. Digo, hubo política de derechos de infancia. No las mejores, no las definitivas, y no las que después se fueron a discutir en diputados y en senadores y se plasmaron en ley. Que este fue la gravedad de las políticas peronistas. Todo lo que fue la obra de Eva, básicamente, que fue muy buena y muy en pos de derechos, no tuvo el correlato legalizándose, pero por supuesto que dejó la semilla de lo que hoy tenemos. Lo primero que hace es esta cuestión tan característica, bueno, pelearse con la iglesia y sacarle a la iglesia toda la educación que le quedaba eh, y la atención de los pobres. Pelearse con las damas de beneficencia, pelearse con la iglesia y quitarles eso para que el Estado se haga cargo definitivamente. Antes era el Estado dándoselo a esos niños, quizá a la iglesia, a partir del peronismo era puramente el Estado. Prohíbe toda identificación de esos niños, con lo que el guardapolvo gris queda abolido, toda medallita que indicara que era de determinado internado, determinado hogar, queda prohibido. Hay una apertura de los institutos de menores en el sentido de que esos niños, digo institutos de menores porque así se llamaban, no porque ame la palabra menores, bueno, esos niños que estaban ahí debían ir a la escuela con los niños que venían de otras familias. Los hogares pasan a ser hogares ya de puertas abiertas. Se prohíben los legajos en esos hogares y pasan a ser legajos civiles. Todavía estamos con la libreta de enrolamiento. Los que tienen, en mi caso padres, pero los que tienen abuelos, quizás en el caso de ustedes, saben de qué estamos hablando. Libreta cívica, los hombres que hacían el servicio militar, libreta de enrolamiento las mujeres, bueno. En ese momento los niños tenían su legajo de expósitos o de estar en internado, bueno, eso se prohíbe, va todo tender al documento nacional de identidad un poco más adelante. Cambia la sociedad de beneficencia, va cambiando, pasa a ser la Dirección Nacional de Asistencia Social. Vienen después los campeonatos, Evita, y bueno, todo un montón de políticas, ¿no? El cuidado de la madre y del niño. Hay entonces toda esta serie de cambios que produce el peronismo, pero que quedan en eso. Quedan más bien como una cuestión puramente del movimiento de ese gobierno, del movimiento Evita, pero no terminan plasmándose en leyes. Los privilegios continúan, porque aún los gobiernos militares que vienen después tampoco es que digamos, quitan algunas políticas, pero no así las cosas más de base que sembró el peronismo. Digo, quitan los campeonatos Evita, pero el hecho de la educación en común está, el hecho del guardapolvo blanco se sostiene. Todo esto, ¿querés ampliar? No, ahí apareció en el chat un nombre que perdí. Miguel Richmond. Dale, no, amplía porque yo no puedo, poco y nada puedo decir al respecto.
Así que si te animás, Andrea, te invito. La próxima. La próxima nos preparás una clase. Ahí me había perdido las colonias escuela a cargo del Estado. Sí, el hogar escuela de Seiza que les había mencionado aparece ya con otra lógica, con la lógica de, bueno, de cuando es inevitable, eh, se los lleva a los chicos ahí, pero los padres de esos chicos tienen la obligación de los fines de semana retirarlos. Después pasa o no pasa, porque también ocurren estas cuestiones, pero es obligación que los retiren. Esto hasta 2005 en las provincias, y bueno, he conocido y he casi trabajado en alguno de ellos en algún momento, seguía estando, ¿no? Donde hay padres que no podían cuidar a sus hijos, los dejaban en un hogar escuela, los retiraban los fines de semana. Eh, Casi dejó de existir, todavía algún lugar así queda en algunas provincias. Pero bueno, fueron avances. Antes el juez hubiese dicho, o los cuidás o no los cuidás, si no los cuidás, chau, te los saco. Los hogares escuelas fueron un cambio. Y las colonias de vacaciones también arrancan en la época peronista, donde, bueno, esos chicos estaban pensadas básicamente para los chicos del populacho, para aquellos que no podían irse de vacaciones, que tenían que quedarse sin escuela y en sus casas, bueno, el Estado se hace cargo de actividades deportivas y educativas para los chicos. El movimiento de obras sociales y sindicales es un movimiento que no nace en el peronismo, pero que se reformula en el peronismo, cuestión que yo trabajo en psicología clínica también, en cuarto. También la obra social tiene la obligación de una colonia de vacaciones. Por eso se llama obra social. Hoy por hoy vos decís obra social y pensás en los médicos que te atienden. Se llama obra social porque es una obra social en el peronismo. Lamentablemente después cambió. Y hoy por hoy esas cosas te las da el sindicato que lo pagás aparte, que militás aparte. Pero en la época del peronismo la obra social debía darte esto y varias cosas más. Bueno, todas estas políticas de infancia también el peronismo las deposita en los sindicatos. Los sindicatos tienen toda una mirada hacia la niñez, dan útiles escolares a principio de año, acompañan con alguna beca en algunos casos. Algunas cosas se sostienen el día de hoy, medio mínimas, otras cosas también se fueron perdiendo con el tiempo. Pero como les digo, todo termina siendo casi clientelístico, casi decir, bueno, mi gobierno te da todo esto, pero como nunca se escribe, digo, como nunca se debate en el Senado y en Cámara de Diputados para transformarse en ley, queda como puro clientelismo del peronismo. Podemos debatirlo si quieren, no me interesa demasiado, pero el hecho de que haya sido simplemente políticas y nunca se hayan transformado en ley, la verdad que tenemos derecho a leerlo como algo clientelístico, nos guste o no nos guste. Capaz que la intención fue otra, no lo sabemos, pero bueno, tiene que pasar el tiempo y no voy a avanzar más, porque ya es un bombardeo de temas el día de hoy, nos vamos a quedar acá, pero tiene que pasar bastante el tiempo y recién vamos a llegar, luego de 1979, con la participación en lo que es la Convención de los Derechos del Niño, a empezar a pensar en lo que en nuestro país, a partir del 94 con leyes provinciales y en 2005 con la ley nacional, va a pasar a ser el paradigma de derechos de niñas, niños y adolescentes. De eso hablamos en 15 días más o menos. Pero igual antes ya les voy a subir el texto y la clase para que lo vayan teniendo. Nos vamos a quedar acá por el día de hoy. No, me parece que ha sido suficiente. Así todo, por supuesto, abrimos micrófono, abrimos chat para sus participaciones, preguntas, lo que sea. Vamos, que venían participando. No les voy a pedir que den clase. La única que tiene que dar clase la semana que viene es Andrea Benítez. El resto puede participar libremente. No, mentira, Andrea, ¿eh?
No, a ver, sí, estoy para responder dudas y para aclarar, pero plantéenlas lo que haya quedado. Inclusive comentarios, digo, son cosas, estamos hablando de historia reciente. Nuestros padres vivieron en esa época, los padres, los abuelos de ustedes. Capaz que algo de esto saben. ¿Alguno de ustedes habrá tenido algún abuelo o abuelo que haya estado en estos sitios? A lo mejor o no. Pero sí que fueron legalizados por la ley de, bueno, por la ley de patronato. Hoy la ley de patronato no está más, pero los discursos y la forma de pensar siguen estando, que es lo que estamos luchando. Ajá, ahí nos dicen, bueno, mi abuela estuvo en casa cuna. Sí, mi abuela trabajó en lo que hoy es el Rawson, que es enfrente de la casa cuna, no estaba la autopista y todo lo que pasa, donde también había un internado de menores, que después se mudó a Moreno, a otro que todavía sigue estando, y por eso mis abuelos, ambos, como laburando, se conocieron en Moreno. Increíblemente me entero de toda esta situación y que yo terminé trabajando en el mismo tema de ellos. Cuando mi papá por Alzheimer me cuenta la historia de su familia, un papá con el que había tenido poco y nada de diálogo en toda mi vida, el Alzheimer me cuenta este tipo de cosas. Y después indagando un poquito, descubro que se salteó una generación, pero que terminamos laburando en infancia, mis abuelos y yo. Abuelos a los que no conocí prácticamente. A mi abuela no conocí prácticamente, mi abuelo no lo conocí de ninguna manera. Pero bueno, es historia reciente todo lo que estamos diciendo. Sus abuelos, sus padres vivieron en el peronismo, que seguramente han Eh, jugado campeonatos Evita. Sí, sí, yo dos cuestiones que por ahí las pasé de largo. Primero, una cuestión, ¿en qué año aproximadamente se deroga la ley de patronato? 2005, increíblemente 2005. Yo empecé a trabajar en el 2000 en políticas de infancia. En Capital ya en 1994 estaba la ley de protección de derechos como ley no provincial, ley de la ciudad de Buenos Aires. Y la ley nacional era la ley de patronato. Entonces vos ibas con un escarbadientes a pelear con un juez que con la ley de patronato, con una espada, te decía, la ley nacional dice esto, este Claro, pibe sí, va porque preso. me pasa que 94, última reforma de la Constitución, y acá, perdón, compañero, pero me sale lo del derecho, 94, me parece raro, reforma de la Constitución, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional y demás, que siga estando, en principio, la ley de patrón hasta el 2005, entonces dije, bueno, voy a preguntar porque por ahí había escuchado mal yo la No, derogación de esa ley. no, es así, es así. Te lo digo desde adentro. Me tocó vivir todo ese proceso. ¿Sabés lo que era? Que un pibe te caía en una comisaría y bueno, íbamos con los abogados del Consejo de Derechos, y el juez te decía, la ley de patronato me habilita a dejarlo recluido de su libertad. Entonces tenías la ley de garantista de derechos de la ciudad contra la ley de patronato de la nación. Yo no viví los 10 años, pero hubo 10 años de esa convivencia. Ahí era famoso Atilio Álvarez, que en el menemismo se hizo muy famoso todavía como defensor de menores. Era defensor de menores, iba con la ley de patronato. Nosotros íbamos 5 o 6 en el consejo a, a tratar de revertir. Vos sos defensor de menores, ¿cómo me podés decir eso? Fíjate lo que dice la convención, que como vos decís, decían los abogados, no uno que iba desde la psicología, pero eh, tiene, digamos, está la convención, ¿no? La constitución, ¿no? La está avalando, pero a la vez el juez te decía, bueno, y el defensor de menores te decía, la ley 10.903 dice otra cosa. Fue insostenible, digo, era claro que no iba a haber mucha vida de eso. Bueno, 2005, ya la ley nacional dice, digamos, estaba basada en la Convención de los Derechos del Niño, que, bueno, la hace una ley de garantía de derechos. Algo más ahí encontré un chat que, ay, perdí el chat.
que algo había dicho y no lo llegué a leer. Bueno, ahí es una palabra que yo no usé y no la usé porque se me escapó, no por otra cosa. Hablan de una bisabuela que estuvo o que fue a un reformatorio. Eh, Fíjate que la palabra reformatorio te está diciendo todo. Es alguien que está formado y que hay que reformarlo. Y tenían el nombre reformatorio, ¿no? Así como lo escuchamos. El Estado decía, el juez decía, bueno, la familia lo formó mal, el patronato del Estado lo que debe hacer es reformarlo. Esta era un poco la lógica. Van a ver cuando hablemos en 15 días, cuando hagamos el próximo Meet, lo van a ver ahí en la clase que voy a subir. eh, Hoy por hoy decimos, no, el niño tiene que estar con su familia hasta las últimas consecuencias. Solo en una situación excepcional el niño puede ser retirado de su familia. Tal cual, Y a hay mí me que tocó fundamentarla, ¿eh? sí, a mí me Decime. tocó en la clase un juez, entonces el juez tenía que decidir si este menor, este niño, volvía de nuevo a la familia o iba al Estado, considerando la situación de los dos, no sabía cuál era peor, porque en realidad tenía una familia totalmente destruida, donde se ejercía violencia sobre esta criaturita, y las instituciones en ese momento del Estado, y calculo que también ahora, lo mismo, se estaban automáticamente devastadas, o sea, no era para una resociabilización o reinserción, como le llaman ahora, Sí, del sí, menor. Entonces tenía esa dicotomía, creo que el niño había sido abusado. sí. Sí, lo vamos a hablar largo y tendido la próxima. Y vamos a hablar también de, bueno, de los vicios de todo este sistema. Hoy el Estado no tiene herramientas, no tiene instituciones todavía preparadas, si bien hay bastante avance para hacer cumplir bien la ley. Pero yendo a esto que decís, queda claro que está bien que haya situaciones excepcionales, ¿eh? Yo participo todo el tiempo de situaciones excepcionales, me duelen en el alma, me toca escribirlas en muchos casos y solicitar a partir de la Defensoría que ese niño sea retirado del domicilio. Salvo en algún caso muy puntual, nunca me tocó ir a retirarlo, pero hay otro equipo que le toca y hay que ir con la policía muchas veces y sacarlo de ahí porque, como bien dice Vanina, o lo fajan o tiene padres psicóticos de tal manera que no tienen forma de cuidarlo, o lo abusan o lo que sea, bueno, y hay que retirarlo. Y tiene que vivir en principio en un centro de atención. Si no hay posibilidad de revinculación, en un hogar. Y si no, deberíamos ya estar con la política bien plasmada en una familia de acogimiento. Ya hogares tampoco debería haber más. De un centro de atención tendría que pasar a una familia de acogimiento. Basta de hogares. Y si no, una adopción, que también el nuevo Código Civil nos dice no hay más adopciones plenas. Y ahí, bueno, hay toda una Absolutamente no. cuestión. La primera medida es una medida de abrigo Claro. y estas cuestiones de procedimiento donde el código te dice en 90 días el niño está en situación de adoptabilidad, te dicen, pero ¿cuál es el problema? Si al día 75 aparece la mamá que lo quiere tener al niño, vuelta de nuevo todo para atrás y así sucesivamente. Sí, Sí. sí, es terrible. Sí, 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 bueno, esos son los vicios del Estado que les iba a decir. Y aún cosas más terribles también, ¿no? Yo los primeros 3 años lo trabajé con chicos en situación de calle en ciudad, que chico en situación de calle en ciudad es el pibe que vive en la calle. Es un pibe de provincia que vive en la Estación Constitución, en Once, en Retiro, en Pompeya, y no hay padre alguno. Y los hogares son de puertas abiertas y hay pibes de 6 7 años que los metés en una institución, los trabajás, los convencés. Un día se enojaron, se quieren ir a la calle y se van a la calle. Y no puedes hacer nada por una mala interpretación de la ley, porque la ley habla de progresividad. Un pibe de 6 años no le puedes dar la misma capacidad de decisión que un pibe de 15. Bueno, hay hogares que les abrían las puertas, hacíamos todo un laburo, llegaban al centro de atención o al hogar, a los 2 días el pibe se enojaba, se quería ir, volvía a la calle, como si nada hubiera pasado. No se había vinculado con la familia, no se había buscado un adulto. Obviamente que un pibe de 6 años metido en un parador de niños con uno de 15
la pasa peor que en la calle. Y el pibe se va a la calle. Está en la calle porque la pasa peor que en la casa. Y lo metes en un hogar que la pasa peor que en la calle también. Bueno, estos vicios tengo para años de comentarles, pero bueno, así todo, digo, venimos dando pelea y hay que seguir peleando por esta ley, porque la ley no puede terminar de establecerse bien porque no están las instituciones. Y nos pasa porque como país somos un ejemplo a nivel mundial en cuanto a conquista de derechos, en todo sentido. Lo que pasa es que llega antes la ley que la preparación del mundo institucional. Y en 2005 tuvimos, 2005-2006, ley de infancia, ley de género, ley de salud mental. Todo implica que haya nuevas instituciones. El Estado no puso la plata primero. ¿Cómo haces para, en la ley de salud mental, que no haya más manicomios si no tenés primero dónde derivar a esas personas? ¿Y qué haces con los niños si no tenés un programa de familias de acogimiento? Bueno, nos pasa esto, nos pasa esto. Es una realidad. Por un lado está buenísimo, pero por otro lado, a la hora de poner el cuerpo y hacer que la ley se cumpla, no tenés cómo hacer que la ley se cumpla. Así todo, desde educación, tenemos medianamente un mapita armado que ustedes tienen que conocer, un servicio local de protección de derechos, medidas de abrigo. Bueno, estas cosas las vamos a ver en los próximos encuentros. ¿Alguien más? No sé si Sergio anda con ganas de hablar o me amaga, o escribe. Ah, lo veía y habla, desmuteate y habla. No, no, igual en mente estaba mandando mensajes al chat interno, pero Ah, perdón. no, 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 está bien, está bien. Igualmente, donde yo trabajo hay cerquita hay un instituto acá en Flores. No, no sé el nombre ni sé la calidad, no sé cuál es su clase, si es un hogar, si cómo se ¿Será de San denomina en Martín? realidad. Creo que está ahí de Carabobo un par de cuadras más. ¿Baldomero Fernández Moreno? Exacto, Es el sí. Instituto San Martín, es el régimen penal juvenil. Ah. No, no, lo iba a evidenciar un poquito porque a veces pasan, creo que son acompañantes que pasan llevando a los chicos a una plaza que está ahí cerquita. Sí, Eh, Igualmente, estaba pensando que también lo que hablaba usted de la conquista de derechos, creo que el próximo, el próximo paso, el próximo sujeto de derecho que debería conquistarlo son los niños, ¿no? O tendríamos que accionar de alguna manera para que esos niños sean sujetos plenos de derecho. sí, No formalmente, no solamente formalmente, sino práctica. ¿Qué es lo que venimos? Creo que en la semana de la ESI también quedó un poco en claro eso, ¿no? Más allá de que eh, centremos en la adolescencia, bueno, también los niños es el próximo, creo que son los próximos sujetos por los cuales debemos luchar. sí. Nada, no viene al caso, lo vamos a hacer la próxima vez, pero cuando hablamos de niño en el sentido legal, es hasta 18 años. La ley no diferencia adolescentes, por más que los nombres después en la 26061, que es la de la nueva de derechos de niños, niñas y adolescentes, a nivel constitucional, niños se entiende hasta los 18 años. Inclusive ahí tenemos el grave problema y la contradicción con el aborto, porque hace la aclaración que es desde la concepción hasta los 18. Hace Claro esa que fue salvedad. una de las discusiones terribles y eje fundamental de cuando fue lo de la ley del aborto, sí, sí. Sí, sí, sí. No, es que si vamos al caso, olvídate de qué posición tenga cada uno al respecto. Termina siendo una ley anticonstitucional, porque nunca se reformuló eso que la Constitución sigue diciendo desde la concepción. Pero bueno, dejémoslo a los abogados y a los legistas que lo arreglen y lo debatan. Sí, y el Instituto San Martín es régimen penal juvenil. En un momento, hasta hace poco tiempo, era hasta los 15,
era entre 12 y 15 varones. Hoy por hoy cambió y no tengo demasiado en claro, pero sé que, porque hemos trabajado hasta hace pocas semanas con una nena que había salido de ahí. Eh, Niños en conflicto con la ley penal cometieron algún delito y por esa razón tienen que ser encerrados, tiene que ser un encierro no definitivo y se les tiene que presentar un programa de cambio. Bueno, cuando salen de ahí, los agarramos nosotros, pobrecitos. Cuando entran, vuelven a la familia, mi programa donde trabajamos nosotros es un programa de fortalecimiento familiar y lo que tratamos es de que esa vuelta haya una armonía, una función materna y paterna, si la hay, que se cumplan. Eh, Nuestro problema es más que nada que cambien los padres, no que cambien los chicos, respondiendo a lo que dicen en el chat. Mi tarea es enseñarle a una madre a ser madre. Y ahí arrancaríamos. Es complicado Ahora, el cambio. ahora, Esta, ahora esta que nena lo... que yo te digo está costando muchísimo que cambie. Dale, Sergio, dale, dale. No, ahora que sé eso, me parece más, no sé cómo definirlo porque lo veo tan chiquitos, tan, la verdad que me pone mal porque veo a veces unas caritas este, saber que cometieron delito o que se les arrogan delitos, no sé, ¿Sí? no sé, no. Igual hay de todo, ¿eh? Hay chiquitos que los hemos ido a sacar alguna vez de una comisaría. Habían robado 2 alfajores en un kiosco. Justo el kiosquero estaba medio chiflado, supongo, por cómo lo describieron, y llamó al policía de la esquina, el policía de la esquina que no entendía nada, lo llevó en patrullero, como los pibes no decían de dónde eran, por miedo, porque los padres por ahí los fajaban, vaya a saber por qué, no decían, cuestión que cometen la brutalidad de meterlo en una comisaría, están muchas horas, y ahí, bueno, llamaban al consejo y nos mandaban a nosotros, pibitos, que aparte yo digo, yo en mi infancia robé 40.000 veces alfajores y cosas más graves de un kiosco. No me imagino a mí mismo. Yo estaría igual que el pibito, llorando, desesperado y pidiendo a mi mamá que me venga a buscar. Ellos, bueno, por alguna razón, porque seguramente la madre que tenían no era mi mamá, no querían decir nada, ni quién eran. Pero ese tipo de excesos se ha cometido. Hoy por hoy un niño no puede estar en comisaría, salvo un niño perdido mientras se contacta a alguien, pero la permanencia de niños en comisaría está totalmente prohibida. Costó mucho que la policía lo entienda. Hoy por hoy, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, no se está dando. Pero nada, excesos igual se siguen cometiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. A ver, desde el momento que un policía por un brote psicótico te pega un tiro, hablando de Chano, ¿cómo una persona está loca y para reducir le pegas un tiro? Bueno, está claro que las fuerzas de seguridad no tienen la preparación indicada. No es culpa del todo de la gente, queda claro ahora. Tenés un arma en la cintura, fíjate. Una cosa es un delincuente, en todo caso, que te ataca. Otra cosa es un brote psicótico. Nada, no sé qué habrá pasado con Chano de todas maneras, ¿eh? Pero sí sé que es un psicótico y que un psicótico no se lo reduce de un tiro. ¿Por qué no se prepara las fuerzas policiales? Gran pregunta. Ojalá tuviera yo la respuesta. Eh, sí, a ver, yo creo que hay, y es muy personal, ya políticamente hablando, creo que todos los gobiernos, el Estado mismo, perdió la esperanza en la policía. Ya sabe que la mafia va a seguir estando y que eso, contra eso no puede. ¿Qué hizo Scioli? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Scioli? La Buenos Aires 2. O sea, la policía de Buenos Aires la una, la bonaerense una, la bonaerense 2 era la buena supuestamente. Entonces, contra esto no se puede hacer nada, hago una paralela que sea buena. Claramente, chao. Sí hay una que está marcando una distancia. Sí, los pitufos, sí, bueno, hubo varias iniciativas de esas. La policía,
no me acuerdo el nombre, PNA, Policía Nacional Aeroportuaria, es una policía civil, perdón, es una policía que tiene dirigencia civil, está dirigida por civiles, no por fuerzas policiales, y tiene un organismo de contralor civil. O sea, todo lo que pase ahí no lo juzga la policía, ni ninguna fuerza militar, sino lo juzgan civiles. Está siendo una muy buena iniciativa. Y de hecho ya empezó, que este es el problema que tenemos. Todo lo que funciona bien lo llevamos para que haga otra cosa. Muchos operativos los empezó a hacer la Policía Nacional Aeroportuaria porque se sabe que no está corrompida todavía. Esperemos que, bueno, que no se corrompa en pos de eso. Lo que hicimos con Gendarmería, como Gendarmería andaba bien, la trajimos al conurbano. Bueno, con esta policía empezó a pasar eso, pero es una muy buena iniciativa. Ojalá le encontremos la vuelta, porque queda claro que sí, la mafia policial es muy difícil de desarmar. Y, y bueno, nada. Vienen políticas duras, vuelan las cabezas de todas las comisarías de capital, bueno, pero la corrupción está a todo nivel y está muy difícil, está muy difícil. Ellos mismos no se dejarían enseñar, no se dejarían preparar, porque tienen todo el mercadito, el kiosquito armado ahí. Pero bueno, esto es psicología del alumno, no psicología del policía, así que dejémoslo ahí. No sé si quedó algo en el chat, si hubo en un momento una lluvia. Sí, sí, sí. Bueno, nada, ya van siendo casi las 12. No sé si tienen algo más. Si no, bueno, ha sido un placer como siempre que hayan estado, que hayan escuchado, que hayan participado. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en los próximos encuentros, si les parece. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Muy buena Un gusto clase. enorme. Chao, chicos. Un gusto enorme. Chau, chau. Chao, chao. Hasta la próxima.